Maru, Kika, a pesar de la lluvia, qué bueno que estamos congregándonos, que la lluvia nos detuvo nuestras ganas de aprender un poquito más sobre la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema del perdón como una segunda opción para el creyente. Hemos entendido, a ver Karina, ¿recuerdas cuál es la primera opción para el creyente? La primera opción pues es someterse a Dios, obedecerlo, practicar la bondad, o sea, hacer lo bueno. Amén. Y si no lo logramos sin planearlo, hay una segunda opción que es el perdón. Y ya vimos bastante sobre el perdón. Hemos visto que el perdón es un regalo inmerecido. El perdón es borrón de pecado. El perdón es pasar por alto la ofensa. Y solamente es otorgado por Dios el perdón de pecados. Y Dios lo otorga a través del sacrificio de Cristo. Porque no hay otra manera que Dios borre pecados si no es por la sangre purísima y preciosa de Jesucristo. No existe otra manera. Y que vimos la tercera característica del perdón, que no es en automático, como nos han hecho creer. Muchos piensan que el perdón es un automático. Jesús borra los pecados del mundo. Sí, borra mis pecados. Pero no es en automático. Hay requisitos para el borrón de pecados. Y hoy vamos a ver cuáles son los requisitos para que Dios borre nuestros pecados. Es el tema de hoy. Vamos a estudiar los requisitos para obtener el perdón de nuestros pecados. A veces, buenas noches, bienvenida Ayrán, bienvenido Nacho. A veces no entendemos para qué necesitamos que nuestros pecados se borren. ¿Para qué lo necesitamos? Pues nada más y nada menos para entrar al cielo. ¿Acaso no todos se van a ir al cielo? ¿Acaso no todos son hijos de Dios? La palabra de Dios dice que no. Así como nosotros no permitimos que cualquier persona entre a nuestra casa. El otro día estaba yo en mi trabajo, en el local, entró una mujer hablando por teléfono con unas palabrotas que tuve que decirle, ¿sabes qué, señorita? Haga el favor de retirarse. Es que acá no permito que usted insulte. Así que la invité a salirse y se tuvo que salir porque está en mi espacio. De la misma manera, el cielo es propiedad privada de Dios. Jesús nos enseña, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. La morada de Dios es el cielo es morada de Dios y el cielo es propiedad privada. Y Dios decide quién entra, Dios decide a quién va a dejar entrar. No porque yo creo que voy a ir al cielo, voy a entrar. Si yo quiero ir a casa de Maru, no puedo entrar. Tengo que pedirle a Maru, ¿puedo ir a tu casa? No, María, yo te abro. Es difícil darle a alguien acceso directo a tu casa. La dueña te va a abrir la puerta. La dueña te va a dar acceso. Lo mismo es el cielo. Y vamos a comprobar lo que decimos, porque Dios no tolera a cualquiera. Vamos a ir a Apocalipsis. Karina, ¿nos ayuda? Con Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Pongamos mucha atención con estos textos, porque son textos que muestran la voluntad de Dios. Apocalipsis 12, versículo del 7 al 9. ¿Ya lo hallaron? Amén. Del 7 al 13. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. 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 Este es un texto que todos hemos escuchado. Vean aquí, ¿dónde fue la batalla? En el cielo. Y dice la palabra que ya no se halló lugar para el gran dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera. Cuando fue lanzado no era diablo. Cuando fue lanzado no era demonio. Cuando fue lanzado era querubín grande y protector. Precisamente por haber salido del cielo, por ya no estar a la presencia de Dios, se convirtió en Satanás, en demonio, en acusador y en adversario. Pero fue sacado, fue arrojado. Dios no permitió que se quedara en el cielo. Él solito no, con la tercera parte de todos los ángeles que estaban en el cielo. ¿Quién puede sacar a Dios del cielo? Díganme. Y Dios decide quién va a entrar al cielo. Pero dice aquí algo impresionante. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero, dice acá. Engaña al mundo entero. Él es el que pone en la mente de las personas, todos se van a ir al cielo, todos son hijos de Dios. Ahora yo pregunto, personas que emplean horas de estudio en la palabra, muchas horas de estudio, y una persona que para nada le interesa saber las escrituras, ¿ustedes creen que porque él ignora la escritura, bueno, como no sabe, se va al cielo? La Biblia no dice que los ignorantes entrarán en el cielo. Muchos por ignorancia están en el infierno. Entonces, la Biblia es para estudiarla, es para escudriñarla, es para profundizarla, es para entenderla con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Obedecerla, practicar lo que Dios nos dice. Entonces queda claro que el cielo es de propiedad privada, tiene un dueño. El dueño es Dios, a quien nadie le puede quitar el cielo. Dios es dueño, nadie lo puede sacar a él, y él puede sacar a todo aquel que sabe que no hace su voluntad, y él puede restringir el acceso a muchas personas, y lo dice Apocalipsis 21:8. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni las lesbianas, ni nadie no va a entrar, porque hubo una gran batalla. ¿Qué necesidad tenían los ángeles, el ángel Miguel, de pelear? Hay batalla. Dios quiere paz, serenidad, no va a dejar que entren personas contenciosas, personas iracundas, personas chismosas, personas murmuradoras, personas idólatras que adoran a otra cosa que no es Dios. Entonces es muy clara la palabra que Dios es el dueño y Él sabe a quién va a dejar entrar. Por eso nosotros debemos entenderlo para que nosotros podamos tener acceso al cielo. Y por eso es necesario el perdón. Porque Dios no admite ni un pecado. Un solo pecado es suficiente para merecer condenación. Uno nada más. Entonces es necesario que entendamos cuáles son los requisitos para el perdón. Ya dijimos que el perdón es única y exclusivamente para los que creen en Jesús. Ninguna persona que ignore el sacrificio de Jesús va a entrar al cielo, ni una. Porque dice la palabra, Jesús mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie es nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el que nos va a llevar al Padre. Entonces, es para creyentes el perdón. Eso ya lo habíamos visto, ya lo entendimos. Hoy vamos a ver la tercera característica del perdón, que ya dijimos que Dios hizo la parte más difícil, entregó a su Hijo. El Hijo de Dios hizo lo más hermoso, dar su vida, ofrecer su sangre, lo que ningún hombre podía hacer, porque Dios no admitía sangre cualquiera. Tenía que ser una sangre perfecta, pura, limpia, intachable. Y Jesús, sabiendo que el único que podía ofrecer su sangre es Él, dijo, me voy a la tierra y quiero ser humano. Y quiero tener sangre para que yo pueda pagar la deuda de todos. Eso es algo hermoso. Entonces ellos hicieron lo imposible, ya hicieron lo difícil.
Ahora, ¿ahí queda? No. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahora, requisitos para el perdón. Vamos a entender, vamos a ir a Primera de Juan. ¿Puedes leerlo, Ignacio? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Sí? Por favor. 2, ¿qué? 2, 1. 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. Todos hemos entendido esto. Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que los creyentes practiquemos el pecado. Eso ya nos quedó claro. Cuando recibimos a Cristo, Jesús nos limpió de todos nuestros pecados. Borrón y cuenta nueva. Ahora, ahí no acaba, porque seguimos en el mundo, seguimos en las relaciones. Entonces, lo que tenemos que cuidar es mantenernos limpios, mantenernos santos, mantenernos puros. Pero si no lo podemos lograr, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, porque no queremos pecar, sino que caímos, porque no planeamos pecar, porque un abogado no va a defender a alguien que a propósito hace las cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, veamos que el perdón es gracia, es misericordia, y el abogado defensor es algo impresionantemente hermoso, amor puro de Dios. Hasta ahí estamos muy bien. Ahora bien, vamos a ir a Salmos 32:5. Salmos 32:5, y le voy a pedir a Miguel Ángel que lo lea. Salmos 32:5. Sí. Airán, ¿puedes buscar Primera de Juan 1:9, por favor? Primera de Juan 1:9. Karina, ¿puedes buscar, por favor, Mateo 18:32? El Salmo 32:5. Solo 5. A ver, vamos a darle tiempo que busquen el texto y presten atención a la lectura que a continuación Miguel hará. Salmos 32:5, Miguel Ángel. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Este es un salmo del rey David. Claramente dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Iniquidad es sinónimo de pecado. Vamos a ver Primera de Juan 1:9. Ahí vamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es justo, Él es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Mateo 18:32. Dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Sí? Amén, ok. Hemos visto hasta aquí que el Salmo nos dice que no encubras tu pecado, no encubramos el pecado. En Primera de Juan 1:9 dice que confesemos el pecado. Y en Mateo 18 dice, toda esta deuda te perdoné porque me rogaste. Debemos rogar. Pero para poder, escuchen, para poder confesar nuestro pecado, para no encubrirlo y para rogar el perdón, necesitamos una primera acción, que es reconocer nuestro pecado. Entonces, esto es algo muy complicado y muy difícil. ¿Por qué? Lo leímos al principio. Porque Satanás ha engañado a todo el mundo. ¿Cómo nos engaña?
Ves a una persona que está vendiendo droga y tú dices, ¡ah, qué mala es! Yo no vendo droga, yo soy bueno. Él se va al infierno y yo me voy al cielo. Es un proceso mental tan rápido que tú no eres vendedor, por lo tanto, tú eres bueno. Y luego ves a otra persona que está alcoholizado, tirado, y lo mismo, él es un borracho, yo no soy borracho, él es malo, yo soy bueno. Él se va al infierno y yo me voy al cielo. Entonces empezamos a compararnos con los demás. Resulta que somos muy buenos. Resulta que no robamos, que no matamos y somos requete buenos. Entonces, si eres requete bueno, no necesitas la palabra. Vete a tu casa a esperar la muerte y te vas al cielo. Pero la Biblia no dice esto. No dice esto. Entonces, reconocer nuestro pecado es algo difícil, pero no imposible. El único que nos puede convencer de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso decíamos que el perdón es solo para creyentes, porque los que no son creyentes no tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para poder obtener el perdón, el requisito número 1 es reconocer nuestro pecado. Y ya que lo reconocemos, lo podemos confesar, podemos pedirle perdón a Dios y podemos arrepentirnos. O sea, lo primero es lo más difícil, dar ese primer paso de reconocer nuestro pecado. O sea, estos son los requisitos: reconocer, confesar, pedir perdón, arrepentirse. Pero ahí no queda. Hay otro requisito. ¿Cuál es el otro requisito? Estar dispuesto a perdonar a todas aquellas personas que nos han causado mucho daño. Vamos a leerlo. Es en el mismo texto, Mateo 18:35. Y le voy a pedir a Ignacio, ¿puedes buscarlo, por favor? San Mateo 18:35. Por favor. Ok. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Perdón. No, No. no. 18:35. Ajá, Estás en el 10. 35. ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Ven? Así también mi padre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, vean. Noten que están hablando de hermanos, están hablando de cristianos. Quiere decir que aunque somos creyentes, van a haber conflictos. Entonces dice acá, esta historia la hemos leído, los dos deudores. A uno le perdonaron 10,000 talentos. Y este hombre saliendo encontró a otro que le debía 100 denarios. Y le dijo, agarrándole aquí fuerte, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y él le dijo, te ruego que me des tiempo y te pagaré. Y él, no quiero, págame. Y lo metió a la cárcel. Cuando vieron los consiervos lo que había hecho, fueron a decírselo a su señor y le dijeron, ¿saben qué? Este hombre le cobró y no quiso perdonar. Y él le dijo, agárrenlo, enciérrenlo hasta que me pague todo lo que me debe. Por eso dice ahí, así mi Padre hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Entonces ya vimos los requisitos. Vamos a volver a mencionarlos porque solamente vamos a profundizar en dos, que son los más difíciles. Reconocer, confesar, pedir perdón, arrepentirse y estar dispuesto a perdonar a toda persona sus ofensas. No es suficiente hacer una oración, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador y ya me voy al cielo. Mentira. No es así. Sino que hay requisitos que Dios demanda. Tenemos que hacer esto. Entonces vamos a hablar de los dos más difíciles. El primero, que es reconocer,
Y el último, estar dispuesto a perdonar a los que nos han dañado. Entonces, primero, para dar este primer paso de reconocer, ya no podemos compararnos con nadie, pero sí con ningún hombre. Nos podemos comparar con nuestro modelo, Jesucristo. Si te sientes tan bueno, eres tan bueno como Cristo. Eres tan recto como Cristo. Eres tan perfecto como Cristo. Tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, quiero saber mi grado de bondad, me comparo con Cristo. Y Cristo me va a mostrar mi realidad. No me va a engañar. ¿Quién soy realmente? La única manera que yo pueda saber si soy buena o mala es comparándome con Cristo. No con nadie más. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Con Él sí se vale compararnos. Y cuando vamos a las enseñanzas de Jesús, que no lo vamos a buscar, pero lo sabemos, que cuando le habla a los estudiosos de la Biblia en aquella época, ¿qué les decía? Hipócritas, saquen primero la viga que hay en su ojo. Hablaba de una viga. Y podrán sacar la paja que hay en el ojo del hermano. Porque es muy fácil ver los errores ajenos. Es muy fácil ver los pecados ajenos. Y muy difícil ver los propios. Como nuestros ojos están por fuera, fácil caemos en la trampa. Pero tenemos al Espíritu Santo, a nuestro ayudador, que Él no nos va a engañar. Entonces Jesús habla de hipócritas. Y esto nos está confrontando para que nosotros no caigamos en el engaño, en el autoengaño. Y entonces, ¿cómo podemos reconocer? Tenemos que permitir que la palabra entre. Jesús va mucho más allá de lo que nosotros leen. Jesús dice, investiguen, escudriñen, vayan a la profundidad de la palabra. Es curioso que cuando una persona estudia profundamente, los otros te dicen, estás mintiendo. El primer enemigo fue mi esposo. Peleábamos mucho por la fe. Hasta que él empezó también a profundizar y se acabó el problema. Porque todas las diferencias entre religiones, entre congregaciones, es precisamente porque unos leen por arriba, otros se medio profundizan, pero hay quienes profundizan más y los que profundizan más llegan a la verdad. Como hemos hablado del 6º mandamiento, no matarás. Y todos dicen, no, yo no mato, pero Jesús te dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable, es homicida. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A ti o a Jesús? A Jesucristo. Entonces debemos permitir que la palabra de Jesús penetre en nuestro corazón para que pueda transformar y nos pueda mostrar quién realmente somos. Nadie llega al infierno, escuchen, porque sufrió mucho. Nadie llega al infierno porque pasó hambre. Es que no, al infierno. O sea, porque ni al infierno ni al cielo. O sea, nadie va a llegar porque sufrió mucho. Como ya no vas a sufrir, te vas al cielo. No. Y nadie llega al infierno por pecados ajenos. Todos los que están en el infierno es por sus propios pecados. Amén. Y no supieron reconocer, porque el perdón de pecado es ofrecido a todos: abogados, médicos, albañiles, enfermeras, aún los pecadores, los vagabundos, a todos. Entonces, si no sabemos reconocer nuestro pecado, no vamos a poder pedir al Salvador. Y algo que es impresionante, en 1 Samuel 6:7, creo que recuerdan la historia, dice que el profeta Samuel salió a ungir al rey que iba a suceder al rey en esa época, Saúl. Y él veía a el profeta Samuel, es 1 Samuel 16:7, no lo vamos a leer. Sí. Entonces dice que vio a los hijos de Isaí y veía a ese alto, este es, no, le dice Dios, este no. Y Dios le dice, no mire su parecer,
Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve los corazones. Amén. Esta es una característica de Dios, que Él sabe los pensamientos, conoce las intenciones y Él puede saber lo que estamos pensando todos ahorita y todo lo que están pensando todos los habitantes del planeta. Entonces Jehová mira lo que hay en el corazón. Por lo tanto, ¿a quién vamos a engañar? Dios ha sido testigo ocular de tus actos, de los míos. Dios ha sido testigo presencial de mis actos y de los tuyos. Porque la palabra dice que Él es omnipresente. ¿Vamos a poder engañar a Dios? Entonces, si Él vio todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, aún lo que todavía no vamos a ejecutar, Él sabe que lo vamos a hacer. ¿Por qué no reconocer entonces nuestros pecados? Si no lo podemos engañar. Él lo ha visto todo. Él lo sabe todo. Y solo está esperando que lo reconozcamos, nuestros pecados. Él está en todos lados. Por lo tanto, tenemos que vencer nuestro orgullo. Tenemos que dejar la ceguera espiritual. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Vencer el falso orgullo. ¿Por qué es un falso orgullo? Porque el orgulloso se cree más importante, pero nadie es más importante. Porque el orgulloso se cree más inteligente y no hay nadie más inteligente. Porque el orgulloso cree que no comete errores y no hay nadie que no comete errores. No sé si entendemos. Todos cometemos errores, todos. No hay nadie que no cometa errores. Todos cometemos errores. Ahora, lo difícil es reconocer tus errores. Por esto, para poder reconocer nuestros pecados, necesitamos vencer la hipocresía, el orgullo, la arrogancia. Debemos dejar de compararnos con los demás para que Dios pueda transformar de adentro y pueda verse por fuera. Porque aquellas personas que cambian por fuera se convierten en hipócritas. Porque el cambio que Jesús ofrece es un cambio de adentro hacia afuera. Vamos a leer Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. ¿Nos ayudas otra vez, Ignacio, por favor? Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tu, oh Dios. Vean qué hermoso. Los sacrificios de Jesús son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciará Jehová. Amén. ¿Qué quiere decir? Que a los humildes, a los que reconocen su pecado, Dios les dice, vente para acá, bienvenido. Los hijos de Dios reconocemos nuestro pecado. Y cuando reconocemos nuestro pecado, dice, esta es mi hija Irán, en ella me complazco. Esta es mi hija Kika, mi hija Maru, mi hijo Ignacio, Miguel. Cuando reconocemos nuestro pecado, Dios se goza y estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos entendiendo. Hay más fiesta en los cielos, dice la palabra, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento, el reconocimiento de nuestro pecado agrada a Dios. Y nunca Dios nos va a despreciar siempre que reconozcamos nuestro pecado. Siempre que seamos humildes. ¿Estamos entendiendo? Amén. El infierno está lleno de personas que en vida terrenal tenían una alta autoestima. Soy importante, soy inteligente, soy lo mejor, a mí nadie me gana, sé mucho, todo lo hago bien. Alta autoestima. El infierno está lleno de personas con alta autoestima. Porque Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere
no quiere que nos exaltemos, quiere que nos bajemos, quiere que nos sintamos lo que somos. Somos polvo, al igual que todos, con diferentes capacidades. Y ahora nosotros como cristianos no tenemos derecho de menospreciar a nadie. Porque lo único que nos hace diferentes a los incrédulos es que nosotros hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido a Jesucristo. Y con Jesucristo muchísimos regalos más. Y ellos aún no lo han hecho. Es la única diferencia. Porque nadie se merece el cielo. Nadie. Ni yo, ni ninguno de aquí. Es por la gracia de Dios. Por lo tanto, podemos entender que los orgullosos no entrarán al cielo. ¿Está claro? Porque Dios así lo determinó. Ahora bien, vamos a pasar al quinto punto. Porque una vez que reconocemos, ya sabemos confesar, arrepentir y clamar perdón. O sea, es un proceso, ¿eh? No es solamente reconozco mi pecado y ya. Hay que clamar perdón, hay que arrepentirnos, hay que confesar. Pero el otro requisito que Dios pone es estar dispuesto a perdonar a toda persona que nos haga daño. Vamos a leer Lucas 17, versículos del 3 al 4, Miguel Ángel, por favor. ¿Cuál? Lucas 17, del 3 al 4, 3 y 4. Lucas 17. Versículos 3 y 4. Amén. Dice 3 y 4, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. Perdonadlo, ok. Perdónale. Acá está hablando, si tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Y si 7 veces viene, ¿le debemos perdonar? Sí, todas las veces. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 18. ¿Nos ayudas, Karina? Mateo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren, aquí no vamos a entrar en polémicas de que si fueron 7 por 7, 490 veces, no importa. Lo que Jesús quiere dar a entender es que el perdón es ilimitado. Óiganlo bien. Si una persona peca contra ti y viene a pedirte perdón 1, 2, 3, 100, 200 veces en un día, nuestro deber es perdonarle. Ahora, ¿es que es hipócrita o es sincero? No es nuestro problema si él es hipócrita o no. Nuestro deber es hacer lo que Jesús nos dice. ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano? Pregunta Pedro. ¿Hasta 7? 70 veces 7, que significa muchísimas veces, o todas las veces, o ilimitadas veces, siempre que venga a pedirte perdón. Y ahí no es tan fácil, porque muy fácil recibimos el perdón, pero muy difícil otorgamos el perdón. Pero es la misma moneda del orgullo. Cuando nuestro orgullo está ofendido, cuando nuestro orgullo se siente rechazado, se siente despreciado, cuando nuestro orgullo se siente herido, lo que queremos es venganza. ¿Recuerdan a Herodes, que se sintió burlado por los magos? ¿Qué hizo? En su orgullo herido, mandó matar a todos los niños menores de 2 años
en Judea y en las ciudades cercanas, por su orgullo ofendido y herido. Entonces Jesucristo no quiere que nosotros vivamos en rencores, no quiere que nos sintamos ofendidos. Por eso Él nos está diciendo que debemos perdonar si nos lo piden. Y si no nos lo piden, le entrego a Dios esta causa. Es difícil explicar, no sé cómo lo entiendo, a veces no busco la manera de transmitirlo. Pero, ¿creen que Dios es tan malo que por causa de otros yo me voy a enfermar? Porque el rencor enferma. ¿Creen que Dios es tan injusto que por el mal que me han hecho los demás yo pueda tener cáncer? No sé si estamos entendiendo. Porque estamos re mal. Permitimos que la ofensa se quede en nuestro cuerpo. Permitimos el rencor. El rencor, ¿saben qué es el rencor? Es tener en cuenta todo lo malo que te han hecho y no lo olvidas. Es llevar una cuenta, es como un inventario. Ya, la otra vez le estoy explicando a él. Eso que dice, es que Dios hizo el cuerpo tan, pero tan perfecto, que las enfermedades que escuchas, que tiene cáncer, que es porque ellos han guardado un rincón dentro de su cuerpo, dentro de una parte de su cuerpo. Por ejemplo, que tiene cáncer en el hígado. No siempre, flaquita. Ajá. A veces por mala alimentación. Hay muchas causas, ¿no? Pero sí, el guardar rencor, porque las emociones están conectadas al cuerpo. ¿Me explico? Y afectan de alguna manera. No todos los tipos de cáncer son por causa de emociones. Que nos aclaremos esto, porque hay sustancias químicas que lo causan. Ese es otro tema. Gracias, flaquita. Entonces, si nos han dañado, escuchen esto, dice Dios, no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. Amén. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Creo en esta palabra. Si yo la creo, hermanos, que si alguien me hace daño a mí, si alguien le hace daño, tienen un problema, no conmigo. El problema lo tienen con Dios. Y si no se arrepienten, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y vemos a nuestro Maestro Jesucristo en los últimos minutos de su padecimiento, cuando ya estaba en la cruz ensangrentada, sufriendo dolores horribles, que hay quienes dicen que no sufrió, mentira, sí sufrió. ¿Y qué fue lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muestra aquí Jesús, quería que se vayan sus agresores al infierno. Desde luego que no, desde luego que no, quería que Dios, no les tomes en cuenta esto, no saben lo que hacen. Jesús también estaba muriendo por ellos, para que reconozcan su pecado, porque no quería que ellos se vayan al infierno. De la misma manera nosotros, escuchen, de la misma manera nosotros debemos hacer lo mismo. Si Dios ha permitido o no evitó que alguien nos dañara, porque a lo mejor nos dañaron cuando éramos muy chicos, y Dios no lo evitó. ¿Por qué no lo evitó? Porque sabía, Ignacio, que te ibas a convertir a Cristo y que tú ibas a orar por tus transgresores, de la misma manera que Jesús oró por sus transgresores. Porque la única manera que nosotros podamos aplicar esto es que hagamos lo que Jesús hizo. Él nos enseña. Y si hemos entendido el perdón de Dios, si hemos entendido que es un bálsamo cicatrizante, que lo hemos experimentado, no queremos que nuestros transgresores o los que nos han ofendido también sientan ese bálsamo. Claro, o sea, todo lo que Dios nos da, no porque seamos buenos, porque quiere que lo compartamos con los demás. Entonces, para poder conceder el perdón, tenemos que doblegar el orgullo. No permitir el orgullo ofendido. ¿Se dan cuenta que tanto el primer paso tiene que ver con el orgullo y el quinto paso? O sea, no, el orden no es necesario. Para poder otorgar perdón a los que nos han ofendido, necesitamos dejar el orgullo y decir, no tiene perdón. Lo que me hizo
Cuidado, hermanos. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, Dios no nos va a perdonar. Ahora bien, es que no es justo. La vida cristiana, hermanos, no es justicia. Es de misericordia. ¿Merecíamos la muerte de Cristo? ¿Merecíamos que Jesús pague por nosotros? ¿Merecíamos nosotros? No. El profeta Isaías dice, azotado, herido, aplastado, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Jesús no estaba obligado, lo hizo por pura gracia, ni un humano lo merecía. Nos queda claro que el perdón no es en automático. El perdón es consecuencia, escúchenlo. El perdón es resultado. El perdón es el efecto de reconocer nuestro pecado, confesarlo, pedir perdón, arrepentirnos y estar dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos engañan. Si nosotros no cubrimos los requisitos, hermano, cuando llegues, Ignacio, hoy vienes conmigo. Y cuando llegues, tienes un pecadito. ¿Cuál es? Rencor. Lo siento mucho. Al cielo no va a entrar nadie con ningún rencor. Por eso dice la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces se limpia el corazón de la culpa cuando recibimos el perdón de Dios. Y se limpia el corazón de la ofensa, de la ira, de la falta de perdón, del rencor, cuando otorgamos el perdón a otros. ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a terminar el tema con un salmo hermoso, que lo estudien en casa, pero lo vamos a leer, Salmo 51. Está muy bonito este salmo. Vamos a leerlo todos completito. Y vamos a ver, es el resumen de todo el tema. Salmo 51. Salmo 51, lo vamos a leer completo. Todo. Todo. Ok. ¿Ya lo hallaron? Amén, gloria a Dios. Ahí está, mamita. Espérenme un minuto, por favor. Salmo 51. Lo vamos a leer fuerte. Amén. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con estopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El gozo de Dios en cada uno de nosotros por el perdón, que no es cualquier cosa. Esto nos debe mantener completamente en alegría. Vamos a orar.